Hola a todos y a todas. En esta lección vamos a hacer el ejercicio de perspectiva isométrica del cuadernillo número 2, que también pone junio B, correspondiente al curso 2018-19. Bueno, vamos a ir primero a nuestra tarea en Classroom. Y la tenemos aquí. Vamos a ver primero el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio. Bueno, recordar que aquí os he puesto los enlaces tanto al ejercicio resuelto en Monge como a el ejercicio solucionado, digamos, en el modelo 3D, para que podáis comprender, ahora que estamos empezando, para que podáis comprender la pieza y que ahora mismo aquí la vemos de una forma bastante liosa, que no es fácil de comprender, y al principio pues podemos ayudarnos con estos modelos para ver cómo se corresponden las vistas con la pieza tridimensional. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a ver es el enunciado. Nos dice, dados alzado, planta y perfil de una pieza, efectivamente, alzado, planta y perfil. Recordamos que estamos en sistema europeo, así que este perfil es lo que veríamos desde aquí, lo ponemos al otro lado. Y nos dice que, que estos alzados, planta y perfil, estas vistas, están expresados en escala 4-3, o sea, que es una escala de reducción. Este dibujo es más pequeño que la pieza en realidad. Y nos dice que tenemos que representar su perspectiva isométrica en escala 1-1, o sea, a la escala natural, según estos ejes que nos dan aquí, que fijaros que en este caso nos han cambiado hace ya un tiempo la X por la Y, después veremos a ver cómo se soluciona eso, y nos dice que representemos las aristas ocultas, lo cual también es un poco de lío, y después tenemos que responder a una pregunta, que es indicar el valor de la cifra de cota marcada con la letra C, que es esta de aquí. Muy bien. Bueno, antes de empezar a analizar la pieza en cuestión, vamos a ver el tema de la escala, que es lo primero que tendríamos que atender aquí. Bueno, vamos a volver a la tarea y tenemos aquí un pequeño documento que os he hecho para ver cómo vamos a plantear este asunto de la escala. Bueno, repetimos. El alzado, la planta y el perfil están a escala 3-4 y nosotros tenemos que pasarla a escala 1-1. Muy bien. Vamos a ver. Como la primera escala que nos dan, la inicial, es 3-4, a esa le vamos a llamar escala inicial. Y como queremos que nuestro dibujo, nuestra perspectiva esté a escala 1-1, a esa la vamos a llamar la escala final. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros vamos a necesitar una escala intermedia. A esa escala intermedia es la que estamos buscando para pasar de la escala inicial que tenemos a la escala final. ¿Cómo se calcula esa escala intermedia? Pues dividiendo la escala final entre la escala inicial. Como la escala final es 1-1, la vamos a dividir por 3/4. Multiplicamos a la inversa, 1 por 4, 4, 1 por 3, 3. Así que la escala intermedia es 4-3. Si yo divido 4 entre 3, me resulta un coeficiente de 1,3333, etc. Bueno, entonces si yo quisiera pasar de la escala 3-4 a la escala 1-1, simplemente con aplicarle la escala 4-3 o multiplicar por el coeficiente 1,33, ya tendría pasada esa figura de la escala inicial a la escala final. Muy bien. Pero
resulta que también tenemos que aplicar el coeficiente de reducción, porque aquí en la puntuación, como veis, nos pone aplicación de la escala y aplicación del coeficiente. Así que el coeficiente hay que aplicarlo. Así que si ahora hemos aumentado de 3,4 a 1,1, ahora tenemos que volver a reducir. Pero, ¿qué reducción es esa? Bueno, fijaros que si yo mido con la regla el ejercicio, para eso tenemos que tenerlo impreso, ¿eh? Yo os lo he pasado impreso, este ejercicio, en el cuadernillo 2 del curso 18-19, y además pues también os pongo aquí el PDF por si lo podéis imprimir. De todas maneras, ahora hablaremos de las medidas. Si yo mido, por ejemplo, esta cota de aquí o esta de aquí, porque en realidad, fijaros que es una especie de cubo, ¿vale? Tiene la misma altura, que anchura, que longitud. Así que, si yo lo mido con la regla, eso ya dependerá de la fotocopia que tengamos, porque algunas veces las fotocopias pueden aumentar o reducir un poquito la máquina de la fotocopia. Si yo lo mido con la regla, me da que mide 44 milímetros. Si yo esos 44 milímetros los multiplico por el coeficiente que me ha dado, pues a escala 1,1 sería 58,6. Muy bien. Pues ese 58,6 tiene que tener ahora la reducción del 0,8. Entonces, si yo ese 58,6 lo multiplico por 0,8, me va a dar una medida de 47 milímetros. Eso es lo que yo tendría que dibujar. Eso es lo que yo tendría que dibujar en la perspectiva. La medida aplicada a la escala y a continuación aplicado el coeficiente. ¿Qué pasa con la cota? La cota C, como nos dice aquí, las cotas siempre se expresan en escala 1,1. Así que yo puedo dibujar planta, alzado, perfil, perspectiva a la escala que sea. Pero si le pongo una cota, que es un numerito, ese numerito siempre tiene que expresar la escala 1,1. No se acota nunca a escala, a 3,4, ni a un medio, ni nada de nada. Siempre las cotas se ponen en 1,1. O sea, que si aquí, una vez aplicada la escala que nos pide pasar de 3,4 a 1,1, me ha dado 58,6 o 59 o 60, en fin, no sé exactamente qué número es, pues ese es el que hay que poner aquí. Ese. El de la escala. El coeficiente total que vamos a aplicar sería 47, que es nuestro dibujo, cómo va a quedar la perspectiva, 47 entre la medida inicial que nos dieron, que fue 44, sería aproximadamente un coeficiente total de 1,07. Bueno, esto a principio os puede parecer un poquito lioso, pero yo creo que poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Bueno, como os dais cuenta, esta escala la hemos resuelto, digamos, utilizando las operaciones matemáticas, las divisiones, para hallar un coeficiente numérico. ¿Por qué hemos empleado o por qué vamos a emplear un coeficiente numérico en este ejercicio? Pues muy sencillo, porque las medidas no son medidas complicadas. Daros cuenta de que esta medida es la misma que esta, y ¿qué pasa? Que aquí nos la han dividido en 3 partes y que aquí nos la han dividido en 2 partes. Entonces no tenemos que utilizar muchas medidas distintas. Lo único que tenemos que hacer es a esta longitud dividirla en 3 y a esta longitud dividirla en 2. Y así nos van a ir saliendo las distintas partes que tiene la pieza. Muy bien. Una vez que hemos visto el tema de la aplicación de la escala, pues vamos a volver a nuestra tarea y ahora vamos a ver el tema de los ejes que habíamos comentado antes. La duda que podemos tener con los ejes, que si X está a un lado, que si Y está al otro lado. Bueno, muy bien. Aquí tenemos una pieza
que no es la misma, pero que esta pieza fue la que yo le envié al coordinador de selectividad el año pasado para resolver la duda, porque la verdad es que no nos quedaba demasiado claro. Entonces, fijaros, aquí tenemos igual alzado, planta y perfil. Y yo le decía a este señor la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos soluciones será la correcta? La pieza es la misma, pero en un caso la estamos viendo de esta forma y en otro caso la estamos viendo de otra forma. ¿Veis? Aquí este volumen aparece detrás y aquí este volumen aparece delante. Aquí esta especie de podio que hay aquí delante aparece detrás y aquí aparece delante. Entonces, ¿cuál es la correcta? Y esta fue la solución que nos dijo el coordinador. Dependiendo de las vistas que nos den, la pieza en perspectiva debe situarse para que se vean las tres vistas que nos dan. Las tres vistas que nos dan. Entonces, fijaros, dice, en este caso la solución correcta sería la número 2. ¿Por qué? Pues porque me están dando el alzado, la planta y fijaros el perfil que me están dando, donde sale esta especie de podio que hemos dicho antes. Luego esa especie de podio tiene que ser la que quede delante. Dice que si nos hubiesen dado el alzado a la planta y el perfil izquierdo, entonces sería correcta la solución 1. Pero no, es la solución 2. Porque como veis, estamos expresando como vista la vista del perfil derecho, que es este. Así que ese es el perfil que vamos a poder ver. Muy bien, una vez visto todo esto, vamos a volver a nuestra tarea y ya entramos en el archivo PDF donde os he puesto los dos enlaces. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces con, si queréis, esto lo podemos hacer de las dos maneras. Seguramente vamos a tener que ir yendo de un sitio al otro para entender cómo es la pieza, ¿vale? Aquí la pieza la vemos un poquito confusa porque tiene muchas líneas, tiene líneas ocultas. Entonces, bueno, nos vamos a ir directamente al modelo 3D. Esto normalmente tarda un poquito en cargar. Le damos aquí. Aquí tenemos el modelo ya cargado en SketchUp para poder ver bien la pieza que nos han puesto en este ejercicio. Podemos maximizar aquí, en esta esquina, y ya la tenemos maximizada. Fijaros, aquí a la derecha tenemos un visor por el que podemos, como veis, cambiar las distintas orientaciones de la pieza. En nuestro caso va a quedar así. Ahora veremos por qué. Entonces vemos que es una pieza un poquito complicada. Tiene aquí una rampa, tiene aquí, como veis, un hueco pasante. Pasante significa que pasa de un lado al otro. Y aquí le han quitado también un trozo en esta zona de aquí. Y también se lo han quitado en esta zona de aquí. Como veis, es un cubo al que le han quitado distintas partes de ese cubo. ¿Veis? Por aquí vemos la pared totalmente plana, vemos el túnel, así que esto os lo podéis poner para que sirva de apoyo a la perspectiva, ¿vale? Entonces, como veis, tiene tres volúmenes. Tiene este volumen de la izquierda, este volumen del centro y este volumen de la derecha. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto que esta va a ser la vista correcta. Ahora veremos por qué. Muy bien, vamos a volver a la escala y vamos a volver a nuestro trabajo. Entonces, yo os recomiendo que en vez de empezar
directamente a dibujar en la lámina, primero lo hagáis en sucio. Toméis un papel con una trama de isométrico que os puse en las láminas anteriores. Había unos papelitos para imprimir con los triangulitos en isométrico y ahí con un rotulador o con un lápiz primero para poder borrar si se equivoca. Ahí podéis empezar a tantear la figura. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Mirad, como me están dando el alzado que va a quedar en esta dirección y me están dando la planta que va a quedar aquí, el perfil que aparece es este. Luego, este perfil es lo que vamos a ver aquí, en esta zona. Veis que este va a ser el túnel. El túnel que antes veíamos era ese, pues ese es el que va a quedar cruzando por aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ir al monje. Damos a la tecla resolver. Habilitamos Flash. Y vamos a ampliar. Muy bien. Pues nada, le vamos a dar al play en la solución y efectivamente nos explica que tenemos que pasar de escala 1,1 a 3,4 y después aplicarle el coeficiente de reducción. Muy bien. Aquí ya, como ya lo hemos hecho, pues vemos que está aplicando 48 milímetros. Puede que sea 47 con algo, puede ser que sea 48 con algo, ¿vale? Es aproximadamente 48 milímetros. Como veis, hemos empezado primero dibujando esta especie de hexágono que ya sabemos que representa en realidad al cubo. Y ahora estamos yendo por volúmenes, volumen izquierdo, volumen del centro, volumen de la derecha, y aquí, como vemos, va a salir la rampa. ¿Veis? Aquí sale también esta superficie superior. Tenemos que irnos fijando en el plano y en las vistas. ¿Veis? Aquí hemos dividido por 3 partes. Esto es 1/3. Esto es la mitad. Y vamos poco a poco, como veis, dibujando las distintas partes en lápiz finito y no muy oscuro, clarito. Así que vamos a seguir dándole al play. Esto va un poco rápido y no va a ser fácil que lo entendáis a la primera. Así que, como veis, vamos poco a poco a base de la mitad, de 1/3, etcétera, etcétera. Poquito a poco vamos dibujando en líneas claritas y finitas, líneas auxiliares. Ahora, como veis, está pasando las líneas correspondientes a aristas ocultas, que ya son gruesas y oscuras. Así que vamos repasando el trazado que corresponde a líneas continuas. Todo eso serían aristas vistas. Cuando termine de trazar todas estas aristas vistas, voy a hacer una pequeña pausa para que veamos cómo quedaría sin las aristas ocultas. Muy bien, me parece que... No, todavía quedaban algunas. Ahí. Ya las demás que vienen son ocultas. Muy bien, pues aquí tenemos cómo quedaría la figura sin aristas ocultas. Y ahora vienen las aristas ocultas en línea discontinua, que también puede ser un poquito lioso, ¿eh? Así que vamos a pasar las que sí serían ocultas. Si alguna de estas líneas no la entendéis bien, pues ya sabéis que tendremos que
verlo en el modelo 3D. La verdad es que hay bastantes aristas que son discontinuas. Es un modelo un poquito lioso. Y así sería el resultado final. Así es como nos tiene que quedar a nosotros nuestro dibujo. Lo único que faltaría sería expresar el valor de la cifra de cota marcada con la letra C, que no sé si lo pone aquí. Sí. Pues bueno, aquí se ha redondeado a 60 milímetros. Es posible que sea 58, 59, ¿vale? Eso ya depende de la fotocopia que nos haya tocado a cada uno, ¿eh? Si tiene más ampliación o menos ampliación. Pues espero que lo hayáis entendido y ya los siguientes ejercicios, pues no os voy a dar, bueno, algunos a lo mejor os doy todavía así la solución para que os vayáis poco a poco iniciando en estos ejercicios y ya después os daré los ejercicios sin solucionar para que los solucionéis vosotros. Muy bien, pues ánimo y un abrazo a todos.